partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de renovación magisterial de hoy 2 de septiembre del 2023. Muy buenos días, Magisterio, y a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios. Hoy los acompaña en la conducción del programa Ivy Andrea Poveda y Paula Carvajal en lengua de señas. Recuerden que nos pueden sintonizar los sábados en Facebook Live de Renovación Magisterial y visítenos en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Síganos en Twitter, @encuentrospedac y @renovacionmag. Por Twitter, @encuentrospedac y @renovacionmac. Muy buenos días a todos. Damos inicio entonces a nuestro programa. Vamos con Encuentro con la Política. Estos son nuestros candidatos y candidatas del Pacto Histórico y del PTC en las elecciones territoriales. Le damos la bienvenida a Jamie Toro Cante, candidata a la Junta Administrativa Local de Santa Fe. Jamie, ya te veo. Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días a todos y todas, muy bien. Disculpas por las fallas técnicas. No, eso no hay problema. Jamie, bueno, nosotros sabemos que la localidad de Santa Fe en el centro de Bogotá es una de las localidades con mayor conflicto social, pues debido a la desigualdad y la discriminación de los gobernantes en los años anteriores, a excepción, obviamente, de la alcaldía del hoy presidente de la República, Gustavo Petro. Yo te quiero preguntar, ¿cómo restaurar esos programas de atención a la población a la que se han visto vulnerados sus derechos y esos programas que suprimió, pues, en aquel momento Peñalosa en su alcaldía por ese, digámoslo así, odio discriminado a los pobres? Sí, pues como tú bien decías, esta es una localidad supremamente importante en términos históricos, culturales, pero definitivamente los procesos de gentrificación y urbanización han venido desplazando a poblaciones históricas, pero también a poblaciones que tienen conflictos sociales y tienen relación con la drogadicción, con la delincuencia. Por eso, digamos, desde el pacto histórico y desde esta lista, que además mayoritariamente es de mujeres, creemos que hay que volver a implementar políticas que en la Colombia humana también se implementaron, y es ver a los habitantes de calle y a las personas que están en condición de drogadicción como personas con problemas de salud, en condiciones de salud complejas, ¿sí? Y no simplemente como delincuentes. Y atender una situación en temas de salud también implica una atención social complementaria, ¿sí? No solamente en temas de salud, sino también en temas culturales, en temas sociales y educativos. Esta población, recordémoslo muy bien, en la alcaldía de Gustavo Petro logró obtener atención con un proyecto llamado CAMAT, que eran los centros de atención móvil para drogodependientes, y queremos que esto de nuevo se empiece a implementar porque no creemos que la urbanización logre solucionar un problema de habitantes de calle, sino que simplemente lo que está haciendo es desplazarlos constantemente. Esta localidad está sufriendo un tema de urbanización constante, pero no hay una atención seria a estos habitantes de calle, sí, a estos drogodependientes, y la atención total tiene que ver precisamente con cómo atendemos a estas personas que están en condición de calle, que tienen problemas de salud, que también tienen familia, que son seres humanos, y realmente en esto también se basa que esta localidad logre avanzar en su proceso, digamos, de una localidad que tiene historia, que tiene mucho para dar para todos los habitantes de la ciudad, y que realmente no solamente se vea, digamos, que los conflictos sociales
atendidos por un tema de seguridad, por más policías, por más CAIs, porque es que ya lo tienen. Realmente hay que atender a las personas que están inmersas en estas condiciones y que de alguna forma nosotros como habitantes de esta localidad también tenemos un compromiso social sobre la base de ayudar a recuperar muchas zonas de estas localidades que han sido prácticamente segregadas, que realmente no se les presta la suficiente atención si no es para urbanizar. Recordemos que el proyecto que se quiere implementar del cable aéreo también va a desplazar a muchas comunidades en nuestros cerros orientales, ¿sí? Y no se tiene la proyección, por lo menos, de un proceso de reubicación que le ayude a estas comunidades a mantener su negocio, a mantener su vivienda. Esos procesos realmente implican que deben tener una atención social a todos los habitantes de esta localidad. Amy es la candidata de Renovación Magisterial y el PTC y del Pacto Histórico. Jamie, estamos hablando de una humanización como tal, ¿cierto? Sí, realmente es entender que, de hecho, una compañera de nosotros que se llama Marcela Santos, quien trabaja con habitantes de calle, pues nos mencionaba que efectivamente son seres humanos que en algún momento fueron arrebatados de sus hogares o que nacieron en estas condiciones y que realmente necesitan un acompañamiento y una orientación. Muchos de ellos en programas anteriores también han logrado recuperarse, han logrado volver a la sociedad civil, digamos que de alguna forma aportándole también a la misma localidad. Entonces, esos procesos realmente significan darle una segunda oportunidad, pero además entender a las comunidades no como simples instrumentos de los procesos de urbanización, sino también como procesos importantes para articular en esta localidad a toda la ciudadanía, para no generar lo que tú decías en algún momento, ese nivel de discriminación, ya sea por la porofobia, ya sea de alguna forma por la discriminación incluso a muchos migrantes que en este momento tienen barrios como Las Cruces, donde yo vivo, y que realmente ahí se ve el nivel de discriminación total, pero porque las mismas instituciones han generado ese nivel de discriminación también. Claro, claro. ¿Quién es Jamie Toro? ¿Qué formación tienes como para tener esa visión sobre este sector en particular? Bueno, pues empezando, mi nombre es Jamie Cante Toro, ¿sí? Yo soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, soy docente pues de profesión, en este momento ejerzo es en una fundación que trabaja también con sindicatos en Colombia, la Uniglobal Union, y en esos procesos hemos venido también acompañando procesos de sindicalización en el sector de salud, en el sector de telecomunicaciones, y en la localidad, pues precisamente hemos venido también acompañando procesos en la mesa de cerros, en algunos barrios, donde buscan también dignificar eh, todo el tema ambiental, ¿sí? Y entender también todos los seres sintientes en esta localidad, porque además recordemos que parte de esta localidad también es rural y maneja muchos elementos relacionados con ecosistemas que son necesarios para mantener, ¿sí? No solamente, como lo decía anteriormente, no solamente para buscar sitios turísticos de urbanización, sino también para que efectivamente los ecosistemas estén interconectados y que esto nos permita mantener de cierta forma un ecosistema, una vida digna en medio de barrios como estos y de localidades como estas. Claro que sí, qué importante. De verdad, te quiero agradecer por estar acá, por ese espacio, por comentarnos esto tan importante. Siempre bienvenida a nuestro programa y de nada, muchas gracias. Una próxima oportunidad entonces. No, a ustedes muchísimas gracias y gracias por invitarme a este programa. Un saludo a todos y todas. Muchísimas gracias. Era Jamie Cante Toro, candidata a la Junta Administrativa Local de Santa Fe. Bueno, continuamos entonces con nuestro espacio de encuentro con el movimiento obrero. Vamos con la cortinilla.
Encuentro con los trabajadores. Novedades del movimiento obrero y la movilización social. Perfecto. Bueno, 27 de septiembre a la calle por las reformas sociales. Invitamos a Fabio Arias Giraldo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Fabio, muy buenos días. No te escuchamos, Fabio. El micrófono está cerrado. Y Andrea, buenos días para usted y para todas las personas que están conectadas en este momento con encuentros pedagógicos. Un saludo muy especial a los maestros y a las maestras que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias, Fabio. Bueno, las reformas nuevamente al Congreso de la República. ¿Qué reformas busca el gobierno del cambio y por qué a las calles a respaldarlas? Bueno, estamos en un momento político muy importante. De una parte están las reformas sociales ya en el Congreso de la República, por lo menos la de la salud, la de pensional, la laboral, y prontamente el gobierno ha anunciado que va a presentar una reforma a la Ley 30 sobre educación superior y otra sobre reforma sobre los servicios públicos. Todas reformas muy importantes, especialmente para el grueso de la población. Son temas para recuperar derechos que hemos perdido en estos 33 años del modelo neoliberal y de todos estos gobiernos plutocráticos que nos han precedido al anterior. De tal manera que recuperar derechos y reducir los índices de desigualdad en Colombia son elementos muy importantes de una política social que está adelantando el actual gobierno del cambio que preside el presidente Gustavo Petro. De tal manera que nosotros desde la Central Obrera, desde la Central Unitaria de Trabajadores, estamos respaldando estas reformas. Y el otro evento importante y significativo en el horizonte político son las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre, en la cual se definen los poderes territoriales, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles. Y nosotros pensamos que este es un momento que requiere entonces una fuerte movilización social que implique que verdaderamente estas reformas sociales puedan ser aprobadas en el Congreso, que los partidos tradicionales tienen que pensar si van a seguir de espaldas al país o definitivamente van a entender que desde el estallido social hay un cambio en la agenda social del país, y es que estos temas sociales tienen importancia y deben ser recuperados muchos de los derechos que han sido conculcados, de tal manera que esta movilización pretende de que estos partidos entiendan de que tienen que ponerse a tono con los reclamos y las exigencias que ha hecho la población, tanto en el estallido social como en el momento en que terminó eligiendo al nuevo presidente de los colombianos, que es quien mejor ha representado este estallido social y este cambio en la agenda social. De tal manera que vamos todos a la calle el próximo 27 de septiembre. La idea es que en todas las poblaciones haya una movilización social que muestre a la opinión pública general y a estos partidos que se oponen hoy a las reformas, a que verdaderamente tienen que cambiar su posición, y adicionalmente para respaldar a quienes definitivamente en las próximas elecciones territoriales están defendiendo estas reformas sociales en términos generales y en particular también el gobierno del cambio. Se trata fundamentalmente entonces de que haya una movilización muy festiva, tipo carnaval, alegre, porque no se trata de otra cosa sino de mostrar positivamente y de manera masiva y pacífica, por supuesto, de que estamos reclamando unos derechos que nos han quitado, y la necesidad entonces que se fortalezca las políticas sociales hoy en el país, ahora en el terreno, en los términos territoriales. Desde la Central Unitaria de Trabajadores nos vemos el próximo 27 de septiembre, todos a la calle. Sí, señora, ya estaremos. Gracias, Fabio. Feliz día. Con mucho gusto. Bueno, un compromiso 27 de septiembre. Seguimos con encuentro con los sindicatos en Bancamía, en Itaú, conflicto laboral que llevó a la huelga. Francisco Sánchez, ejecutivo de la CUT Nacional. Todos los escuchas, gracias por el espacio que nos conceden. En este momento,
Acabamos de hacer un acuerdo en materia de negociación colectiva con el Banco GNB Sudameris, que implicó para el primer año de vigencia un incremento del 14.5 y para el segundo año un incremento del IPC más 2.5. Además, ese acuerdo en lo que tiene que ver con el segundo año de vigencia está blindado, por cuanto en la convención se pacta que en caso de que el aumento que el gobierno decrete para el salario mínimo legal sea mayor a lo establecido en convención, se aplicará la norma más favorable. De otro lado, estamos en negociación en el Banco Itaú, banco que se la jugó a esperar que el GNB pusiera el parámetro. Ya está resuelta la convención de GNB, pero ahora el banco pone el grito en el cielo bajo el supuesto de que el parámetro es demasiado alto y que el banco está quebrado, que el banco no puede atender ese tipo de aspiración de los trabajadores. Pero debemos recordar que ese banco tiene en el Ministerio del Trabajo planteada una solicitud de autorización para despedir a 288 dirigentes sindicales, porque el banco cree que esas personas son improductivas y en consecuencia deben ser reemplazadas por personal calificado, pero el banco no hace ningún esfuerzo para procurar que a esas personas las reciclen laboralmente, les brinden la capacitación que por ley está el banco obligado a hacer, y en consecuencia los quiere simplemente desechar. Y en la mesa, pues cerrados todos los parámetros. Tenemos una prórroga que termina el próximo lunes, al cabo de la cual entraremos ya a someter a consideración de los trabajadores sobre el rumbo que debe tomar el conflicto para su solución, que puede ser el tribunal o la huelga. Hasta ahí el caso de Itaú. Y en el caso de Banca Mía, donde también el arreglo directo terminó sin ningún acuerdo, hoy estamos en ese banco adelantando el proceso de recolección de la votación, donde los trabajadores definirán entre tribunal o huelga. Estamos contando hoy con la presencia del Ministerio del Trabajo. No hay ninguna posibilidad de acuerdo, muy complicado porque las condiciones hoy son absolutamente contrarias a los intereses de los trabajadores, porque todos los bancos, sin excepción, están alegando que tienen problemas serios, producto de que está creciendo de manera incontrolada el tema de la cartera de uso recaudo. El próximo lunes haremos el mismo ejercicio, pero en el Banco Mundo Mujer, donde en el día de hoy hay una reunión exploratoria sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero el banco pone unas cifras que realmente son inaceptables, son absolutamente contrarias a las necesidades de los trabajadores, todos con el mismo argumento: es que no tenemos con qué responder, pero aquí estamos nosotros, y con la ayuda de la comunidad y de los trabajadores en general, con la ayuda de CUT, de quienes somos filiales, y el ejército de los trabajadores que hoy tienen protección legal, adelantando las tareas encaminadas a derrotar esa terrible posición de los bancos que se trasluce en cierre de los canales de comunicación para la solución del conflicto, pero por la otra vía cierren oficinas, despidan trabajadores, citen a descargos constantemente, y todos los descargos terminan en lo mismo, en despido de los trabajadores. Aquí estamos librando esa batalla y agradecemos toda la difusión que nos puedan ayudar a desarrollar en favor de que haya una pronta y satisfactoria solución a los problemas de los trabajadores. No pretendemos quebrar a ninguna empresa, simplemente que haya un mínimo de equidad, toda vez que los bancos fueron quienes más beneficios obtuvieron durante la pandemia. Fue el único sector que tuvo ganancias descomunales al cabo de la pandemia, y no puede ser que los trabajadores no reciban los beneficios de las grandes utilidades y ahora nos pretendan poner a asumir los costos de las dificultades que presenta el sector. Era todo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero hacer una invitación para que vean la emisión de La Otra Cara de la Moneda, donde estuvo el secretario de prensa de FECODE, Miguel Ángel Pardo Romero,
compartiendo escenario en el debate con la senadora Paloma Valencia, Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, entre otros. Entonces, una invitación, pueden encontrarlo en el link de YouTube. Continuamos ahora con nuestra nota del director. Seguimos con nuestra nota del director, Jairo Castro Ballesteros. Nota del director, si no es Bolívar, que venga el diablo y el por Facebook Live de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo también a todos los que nos escuchan y nos ven por nuestras redes sociales. Hoy la nota del director se intitula Si no es Bolívar, que venga el diablo y escoba. 7 candidatos por la alcaldía de Bogotá, 5 de la extrema derecha, donde algunos se pintan con tintes de rojo liberal, como Carlos Fernando Galán y Rodrigo Lara, obedeciendo órdenes del líder de la corrupción, César Gaviria, que muy a la manera histórica de traicionar a los pobres liberales que militan en este partido, respaldan hoy al fascismo uribista, como ocurrió en las últimas elecciones presidenciales, donde el señor Gaviria se rasgó las vestiduras para motivar el voto por el que diga Uribe. Han estado detrás de bambalinas mendigando algún puestico en los ministerios donde se han formado en la administración, no del Estado, sino de la corrupción, incluso traicionando principios de sus líderes y padres inmolados por la mafia en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, como fue Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla. Otro que promete arreglar a Bogotá es el mentiroso del DANE, que en el mandato de la peor administración del país del señor Iván Duque, estamos hablando de Juan Manuel Oviedo, el que le maquillaba las cuentas al señor Duque en plena movilización social, con ese legado de estar a espaldas de las necesidades de los colombianos, que mientras los trabajadores informales se quedaron sin trabajo, él decía que no era tan grave como lo mostraban las cifras del DANE. Este señor pretende ahora sentarse en la alcaldía para seguir desfalcando con sus cuentas mentirosas el erario de la capital. Claro, como fueron desbancados del curubito de los ministerios donde la corrupción hizo nido con la plata de los colombianos, ahora pretenden asaltar la alcaldía. ¿Y qué decir del otro candidato de Uribe? El que ordenó disparar a los manifestantes en la movilización social que reclamaban derechos a la salud, a la renta básica para subsistir en la pandemia. Por estar exigiéndole al gobierno de Duque estos derechos, perdieron muchos jóvenes la vida. A otros se les disparó en la cara y varios perdieron la vista. Otros desaparecieron. Otros aparecieron, muertos, flotando en los ríos. Otros sin pruebas detenidos y condenados por estos reclamos. Todas estas arbitrariedades contra la protesta social fue ordenada por el entonces ministro de Defensa de Duque, Diego Molano, que pretende ser alcalde de Bogotá despotricando contra los proyectos del gobierno del cambio, que pretende reivindicar a los pobres del país. Molano habla mal del gobierno Petro, porque perdieron el manejo de la corrupción en la salud, la corrupción del Ministerio de Defensa con la alimentación de los soldados. Se les acabó la violencia del SMAT con la que sometían a los trabajadores, a los jóvenes, a los campesinos, a los vendedores ambulantes que luchan por sus derechos. En este mismo sentido, pretende dar seguridad a Bogotá después de haber estado en el poder de la represión el exgeneral avalado por Cambio Radical, el partido con más condenados por corrupción a la alcaldía de Bogotá, al exgeneral Jorge Luis Vargas, que cuando estuvieron al mando no resolvieron el problema de seguridad por estar persiguiendo a líderes sociales que reclamaban los derechos humanos. El otro candidato es el de los grandes debates en el Senado de la República, el defensor del petróleo. Le pudo más el egoísmo político, el narcisismo político, a lo mejor hasta la envidia contra Gustavo Petro, que prefirió enclaustrar sus principios marxistas maoístas antes que respaldar la movilización social y al gobierno del cambio.
de un salto de orilla a orilla, quedando muy cerca al centro del centro democrático. Tanto así que Uribe Vélez dijo que podría votar por él, sobre todo después de haber respaldado a Fico en las presidenciales y luego al investigado por corrupción el ingeniero Rodolfo Hernández en la segunda vuelta a la presidencia. ¿Cómo creerle que con tanta voltereta y saltos de extremo a extrema derecha pueda gobernar con algo de conciencia social y respaldo a los trabajadores cuando anda aupando en contra del gobierno del cambio, en contra de las reformas para el bienestar de los trabajadores y trabajadoras colombianas? Como dicen ellos mismos, vienen por Bogotá para salvarla de la inseguridad. No hablan de que estuvieron en los puestos donde pudieron darle otra cara a la capital. Estuvieron en la línea de la corrupción, respaldando al desmán del proyecto de la alcaldía de Petro, el de las basuras, que con odio de Peñalosa arrojó los compactadores de basura al cementerio de carros del distrito, porque acabó con el clan de las basuras. Han estado en el Consejo de Bogotá, donde no plantearon ningún proyecto para resolver la seguridad de los bogotanos. Peor aún, creen que el problema de seguridad se resuelve con represión de la policía o del ESMAD, cuando el problema es de la falta de oportunidades, de estudio, de trabajo, de seguridad en la salud para los jóvenes y adultos que están desempleados, que no tienen un salario, una renta básica para mantener a sus familias. Queda Gustavo Bolívar, candidato a la alcaldía por el pacto histórico, candidato coherente con la lucha social, coherente con el momento histórico del país para el cambio, para acabar con la corrupción dejada por Peñalosa y continuada por Claudia López en la alcaldía de Bogotá, que no cumplió lo prometido en la campaña y se ha dedicado a hacer shows inaugurando ladrillos para limpiar la imagen o esconder los desabruptos de la alcaldía. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Señor director, muchísimas gracias. Recibo entonces y continuamos con Encuentro con Canapro. Encuentro con Canapro, solidaridad que hace vida. Así es, Canapro, solidaridad que hace vida. Edison Castro, gerente de Canapro. Muy buenos días, Edison. Muy buenos días. Ya hemos superado las dificultades tecnológicas y aquí estamos. Gracias por la invitación. No, señor, gracias. Importante saludar a su vasta audiencia, a los compañeros del programa, para expresarle la disposición de nuestra cooperativa. Ahorita iniciamos en este mes de septiembre, que es un mes en el que celebramos la amistad y el amor, en la mejor disposición pues para atender a nuestros asociados. Ya en el día de hoy estamos en esa disposición. Se abrieron todos nuestros créditos, tanto los créditos educativos que empiezan a tener cierta representación, pero también todos nuestros otros créditos, el de vivienda, el de libre inversión. Nuestro apoyo al proyecto CIDE sigue avanzando. Vamos a empezar en este mes de septiembre a llegar a nuestros colegios con la misma intención del año pasado de poder brindar cuando menos una beca del 100% por cada colegio. Entonces, pues le pedimos a nuestros rectores que nos permitan hacer esa escogencia. Vamos a dedicar a pedirles a ellos que sean quien escoja el estudiante que esté interesado en cualquiera de nuestras áreas del conocimiento, y pues con el compromiso de la cooperativa de mantenerle la beca, por supuesto, hasta el final de su carrera. Entonces, de esa forma, creemos nosotros que hacemos nuestro pequeño aporte también al tema de la formación de los más necesitados. También recordarle que nuestra cooperativa está haciendo el proceso de selección y de participación para premiar en los concursos
los trabajos de rectores, de coordinadores, de docentes, porque creemos que nuestra ligación con el sector educativo requiere pues que celebremos esta actividad tan importante que se desarrolla en el aula, que se desarrolla en el colegio, y aquí siempre estará nuestra cooperativa. También reiterarle pues que nuestros centros vacacionales de Guaré, de Villa Cataluña, de Sol del Llano y de Puente Nacional están ahí dispuestos para que esos centros vacacionales sigan siendo ese punto de encuentro en el que los educadores y los asociados en general pues nos estrechemos los lazos de amistad y de fraternidad. Expresar también que a pesar de que creemos nosotros que la decisión de haber convocado a las fuerzas alternativas a hacer la plancha, las listas cerradas, no fue como el mejor mecanismo, me parece. Sin embargo, pues desde nuestro espacio y de nuestra concepción estaremos indeclinablemente apoyando a Gustavo Bolívar para que sea el próximo alcalde de Bogotá. Muchos agradecimientos a Encuentros Pedagógicos, porque este es un punto que nos une y que nos permite conversar con la gente que está ligada al proyecto educativo. Edison, muchísimas gracias. Siempre bienvenido al programa. Entonces ya tenemos ahí también nuestra invitación, Canapro, y sobre todo para celebrar también amor y amistad. Muchísimas gracias. Por supuesto. Un abrazo. Un abrazo inmenso. Bueno, continuamos entonces con Encuentro con la Política. ¿Me pueden confirmar si tenemos a Ivonne Tapia, por favor? Bueno, seguimos entonces, gracias, con Encuentro con la Política. Bueno, muchísimas gracias. Estos son nuestros candidatos y candidatas del Pacto Histórico y del PTC en las elecciones territoriales. Le damos la bienvenida a Ivonne Tapia, candidata a la Asamblea de Cundinamarca. Muy buenos días. Muy buenos días, Andrea. Un cordial saludo a todos los compañeros de la mesa de trabajo de este gran programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo fraterno, revolucionario y combativo a todo el magisterio del país. Claro que sí. Y bueno, yo quiero preguntar, primero que todo, después de su intensa y positiva gestión en el Consejo de Mosquera, es una gestión pues ya conocida por la comunidad. Pregunto, ¿cuál es la tarea en la Asamblea de Cundinamarca y qué pueden esperar los cundinamarqueses de Ivonne Tapia? Bueno, como tú ya lo decías, Andrea, hemos tenido ya una trayectoria política en el municipio de Mosquera, en mi actuar como concejala, posteriormente en el 2019 también como candidata a la alcaldía de este municipio, que no se ha quedado solamente en el municipio de Mosquera, sino que gracias tal vez a nuestras acciones y a la coherencia política que hemos tenido también, hemos logrado posicionar este liderazgo en la Sabana Occidente, en la provincia de Sabana Occidente. Nuestro trabajo hoy es el de poder potencializar todas esas candidaturas del Pacto Histórico en Cundinamarca, nuestras listas al Consejo, nuestros candidatos y candidatas a la alcaldía y por supuesto yo liderando la lista a la Asamblea Departamental, en el cual queremos primero que la gente conozca qué es la Asamblea Departamental. Lastimosamente, la Asamblea es un ente, es un cuerpo colegiado que está muy distante de la comunidad. La gente ni siquiera sabe qué función o qué papel cumple la Asamblea Departamental. Es por esto que nosotros queremos hacer una asamblea totalmente participativa. Yo siempre lo digo en mis reuniones, yo no represento a nadie, yo lo que quiero es que la gente participe, que este espacio, esta Duma Departamental sea un espacio abierto para la participación ciudadana, que hagamos lo que debemos cumplir constitucionalmente, que es el de hacer el ejercicio del control político, obviamente un control autónomo a las administraciones, en este caso a la gobernación, al gobernador o a la gobernadora que salga electo, que sea autónomo, que sea responsable,
pero que también sea sumamente objetivo. Aquí lo que se trata es de poder avanzar como departamento, que la Asamblea también sea un canal de comunicación directa entre lo que la comunidad requiere, las necesidades de la comunidad y lo que plasmamos nosotros en los planes de desarrollo departamental y en las políticas públicas para que se vea reflejado, obviamente, en el bienestar y en las mejoras de las condiciones y calidad de vida de la población cundinamarquesa. Entonces, nuestra apuesta, obviamente, es hacer de esta Duma departamental un espacio participativo y abierto para la comunidad, ejercer el control político y obviamente también posibilitar la gestión de proyectos y programas que sean en beneficio de los cundinamarqueses. Súper, perfecto, Ibonet, gracias. Diputada, un mensaje para finalizar para el Magisterio de Cundinamarca y por qué votar por usted a la Asamblea de Cundinamarca. Bueno, mi mensaje es obviamente el de solidarizarme con las luchas del magisterio. Estuvimos acompañando la marcha que llevaron a cabo los docentes de ADEC Cundinamarca, en el cual pues rechazamos enfáticamente ese proyecto de ley que pretende el Centro Democrático imponer como los bonos escolares, que no es otra cosa que la privatización de la educación, asimismo la pretendida reforma pues que impediría a los maestros y maestras del país poder salir a marchar y a manifestarse. Rechazamos estas medidas. Nuestro respaldo también al Magisterio de Cundinamarca por las luchas que vienen dando en pro de la mejora en la infraestructura educativa, en las dotaciones. Tenemos una crisis realmente educativa en el departamento de Cundinamarca y creo que el Magisterio ha estado a la altura de esas necesidades y ha reclamado obviamente de manera justa para que haya mayor inversión y sobre todo pues que se pueda ver reflejado en el bienestar para los estudiantes. Mi invitación es a que el Magisterio nos acompañe, como se lo he dicho a varios docentes. Esta no es la candidatura de Ibonet Tapia ni del Pacto Histórico, esta es la candidatura de todos los sectores sociales, alternativos, democráticos, de los gremios y en este caso del sindicato que recoge obviamente a los maestros, y yo solamente voy a ser un canal para expresar todo lo que ustedes quieran expresar dentro de la Asamblea. Yo soy esa interlocutora que ustedes van a tener allí y la agenda en materia educativa va a ser la agenda que tiene el Magisterio de Cundinamarca y yo pues los voy a tratar de representar lo mejor que pueda, pero siempre obviamente contando con la participación de ustedes directamente dentro de la Duma departamental. Diputada, muchísimas gracias. Miguel. No, Ibi, es que yo sí no puedo dejar de ir a Ibonet así como tan una charla como tan formal. Nosotros somos más informales y creo que, bueno, yo creo que aquí hay que destacar las cosas que hay que destacar. Ibonet además de ser una egresada de la gloriosa, de la poderosa Universidad Nacional, que quiero señalar, y bueno, ha jugado un papel importante, como ya lo dijiste, Ibi, en el Consejo de Mosquera, pero hay un punto que la destacó a nivel nacional. Una acción además de inteligente, consistente, argumentada, estudiada, valiente, que fue la denuncia sobre el tema de las zonas francas, el negocio de las zonas francas de los hijos del señor Uribe. Entonces, yo creo que vale la pena que Ibonet nos haga una referencia a eso de manera muy pronta y rápida, porque esas son las cosas que uno tiene que señalar y resaltar en estas actividades. Bueno, nosotros desde el año 2006 hemos venido haciendo un estudio sobre esos cambios de uso de suelo en los instrumentos de planificación conocidos como los planes de ordenamiento territorial. En el año 2006 pues se da un cambio en el uso de suelo que benefició a unos predios privados que posteriormente nos dimos cuenta que eran propiedad de los hijos del presidente Uribe y también beneficiaron al entonces alcalde del municipio Álvaro Rosso Castellanos. Estas denuncias las hizo también de manera pública el periodista Daniel Coronel y los debates en el Congreso los hizo en su momento el senador Gustavo Petro, hoy presidente de la República, y el senador Jorge Robledo. Nosotros apoyamos toda esa investigación que se hizo en ese momento, denunciamos también lo que venía sucediendo con esos cambios de uso de suelo, no solamente en Mosquera, sino en Sabana Occidente, que nos tienen hoy lastimosamente en un aprieto social, porque esos cambios tan acelerados que se dieron, cambiando terrenos que antes eran de uso agrícola y agropecuario a grandes centros poblados urbanísticos, donde los mayores beneficiados han sido las constructoras y los particulares, nos tienen hoy en una crisis social en materia de movilidad, de servicios públicos, de salud, de infraestructura educativa también.
Entonces, esas denuncias que nosotros hicimos y que se vieron reflejadas en esos debates en el Congreso, llevaron pues a estas denuncias de ver y de destapar cómo se venían favoreciendo los intereses de los privados a través de esos cambios de uso de suelo. Estos debates pues los conoció la opinión pública a nivel nacional y concretamente nosotros también aquí en los debates del Consejo dimos a conocer lastimosamente cómo el municipio de Mosquera había perdido casi 135.000 millones de pesos por el no pago de la plusvalía, que es la contribución que deben pagar los que se benefician con esos cambios de uso de suelo, y que aquí en el municipio de Mosquera lastimosamente no se cobró de la manera como debió ser, no se hizo ese cálculo real sobre cómo esos terrenos se valorizaron más de 100 veces en su valor real, y perdimos, digamos, la oportunidad de haber tenido unos buenos ingresos lastimosamente por la desidia de la administración al no hacer el efectivo cobro de ese impuesto. Bueno, Ivonne, aquí está ingresando porque tenemos ahorita una conversación con nuestro compañero representante de la Cámara, Gabriel Becerra, de la UP Pacto Histórico, y bueno, aprovechemos para un saludo de nuestro parlamentario, representante de la Cámara. Hola, Ivonne, ¿cómo vas? Compañero Gabriel, un cordial saludo. Bueno, contigo saludo también al profe Miguel, a Andrea y a todos los que están participando de este ejercicio de comunicación alternativa, y estamos contigo apoyándote para que seas nuestra voz y la voz del pueblo de Cundinamarca en la Asamblea. Yo creo que con liderazgos como los de Ivonne, que se han formado en la lucha de muchos años, desde su juventud, en la Universidad Nacional, en la capacidad también que ha tenido de hacer una buena labor en el Consejo, pues creo que vamos a ir fortaleciendo y sembrando esa semilla de cambio que el presidente Petro está hoy representando en la presidencia, que estamos representando algunos en el Congreso de la República, y que tenemos que complementar con el fortalecimiento de las organizaciones sociales, sindicales, populares, partidistas también, para que el proceso de cambio no se detenga. Entonces, mucho trabajo en estos 45, 46 días que queda para elegir a Ivonne y elegir los candidatos del cambio y del pacto histórico. Bueno, Ivonne, gracias. Y bueno, dos temas. Queda uno pendiente aquí, tenemos que conversar sobre el tema de región, Bogotá región, ¿no? Y todo el tema del área metropolitana y pues este tema es muy crucial porque esto... Y segundo, puedes invitar a todo el magisterio, al magisterio de Bogotá, que además ya mucho retirado está en Cundinamarca, tiene radicada su cédula en Cundinamarca. Entonces, digamos, compañeros y compañeras, la mayoría de los maestros de Bogotá no somos de Bogotá, somos hijos de Cundinamarca, somos hijos de otras regiones del país, y en ese orden de ideas también la invitación a todos los maestros y maestras del país que tengan hoy sus familiares en Cundinamarca para elegir la lista del pacto histórico que encabeza la compañera Ivonne Tapia a la Asamblea. Bueno, Miguel, rápidamente, nosotros nos oponemos al tema de región metropolitana tal como fue constituido, primero, porque se cercenó el poder de decisión y de participación de la ciudadanía, nos quitaron el derecho a decidir, y segundo, porque se viola totalmente la autonomía de los municipios en temas tan cruciales como el ordenamiento territorial. Entonces, desde que se estaba dando ese debate para modificar el artículo 325 de la Constitución con el acto legislativo hace más de 2 años, nosotros fuimos los primeros que sentamos nuestra voz de preocupación por la forma como se venía dando este proceso, teniendo en cuenta además que los estructuradores del proyecto fueron los grandes gremios económicos que tienen asiento en la Sabana, como Camacol y Pro Bogotá, con las grandes constructoras y fiducias. Entonces, alertamos desde el primer momento sobre eso, somos conscientes de la gran necesidad de la integración, sobre todo de los municipios de borde con Bogotá, porque compartimos unas dinámicas, pero también tenemos unas problemáticas que tenemos que entrar a resolver, como los temas ambientales, de movilidad, de seguridad y demás, y somos conscientes de la integración, y lo hemos hablado con nuestro próximo alcalde Gustavo Bolívar, de la forma como debemos integrarnos Bogotá y Cundinamarca. Entonces es bueno, y gracias por esa pregunta, y para finalizar, pues agradecerle a Gabriel Becerra, quien siempre ha estado apoyándome. Él me dio el aval hace
4 años en el 2019 para ser candidata a la alcaldía aquí en el municipio de Mosquera por la Colombia Humana UP. Entonces, pues agradecerle esa lucha también que ha tenido en el Congreso de la República con los movimientos sociales, populares, alternativos, porque ha sido pues un líder desde nuestras épocas de universidad, donde también compartíamos con el movimiento estudiantil. Y como tú lo decías, Miguel, pues invitar a todo el magisterio de Cundinamarca y de Bogotá a que apoyen todas las listas del pacto histórico, que apoyemos las listas del consejo, que apoyemos los compañeros y compañeras que están haciendo el ejercicio de la alcaldía, que nos apoyen en la lista de la asamblea departamental y también a nuestra compañera Liliana, candidata a la gobernación. En todos los tarjetones donde veamos el logo del pacto histórico, ahí hay que marcar. Bueno, Ivonne, un abrazo, Ivy. Me metí yo aquí de conductor del programa. Creo que me va a tocar que me van a Pero no era escoltar, para me menos. van a regañar en el comité editorial, ya me di cuenta. Bueno, No, Ivy, no era para menos, Miguel. Diputada, muchísimas gracias por estar acá. Siempre bienvenida. Y nada, Miguel, entonces continuamos con el doctor Gabriel. El espacio es todo tuyo entonces. chao, Ivonne. Bueno, contamos en este momento con la presencia, como ya hemos mencionado y ya podemos observar, de Gabriel Becerra. Gabriel Becerra es actualmente representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Su origen es el Partido Comunista y la UP. Y bueno, hay un tema que para nosotros es central, que es el tema de la discusión, el debate nacional sobre el proyecto de ley que ha presentado el gobierno, a iniciativa del gobierno nacional para digamos, garantizar o fortalecer el carácter de derecho fundamental de la educación. Entonces, Gabriel, bienvenido a Encuentros Pedagógicos, en un espacio que existe desde el 8 de marzo de 2015, el equipo de renovación magisterial que tiene una actividad y presencia en el país. Bueno, bienvenido, Gabriel. Profesor Miguel, un saludo muy especial a ti, a los compañeros de Encuentro Pedagógico, felicitarlos por este espacio, igual a la audiencia que nos está acompañando en este momento y decirles que en el contexto del nuevo gobierno, en el contexto del proceso de cambio, están sobre el debate público una serie de reformas que responden, por un lado, a la respuesta necesaria que hay que dar a una crisis profunda que existe en la sociedad colombiana en muchos ámbitos, en muchos campos y sin lugar a dudas en el de la educación. Nosotros llevamos décadas de aplicación de una concepción, de un modelo, no solamente de tratamiento al derecho a la educación, sino a los derechos en general, que es el enfoque neoliberal que ha pretendido descargar la responsabilidad del Estado, trasladarla a los sectores privados, castigar los derechos del magisterio, impedir que un derecho tan importante en la sociedad contemporánea como es el derecho a la educación, que nos permite fortalecer un pilar que es esencial en la transformación democrática de la sociedad, que es el conocimiento. El presidente Petro hablaba que cuando abocábamos el proceso de cambio deberíamos tener como 3 pilares, decía él: un espacio, un territorio, de ahí la importancia de la reforma rural, de la reforma urbana. Debemos tener un capital, la necesidad de hacer reformas económicas, de recuperar la productividad en este país y la necesidad del conocimiento. Una sociedad, un Estado que renuncia a fortalecer la educación está renunciando a un eje estratégico de su soberanía y de su perspectiva futura. Entonces, hoy, después de, digamos, esa larga lucha que han dado ustedes los maestros, que han dado muchos sectores, pues tenemos un nuevo momento político. Hoy podemos decir que existe en medio de los debates, de las contradicciones que son naturales, una voluntad política del jefe de Estado para poder cumplir algo que propuso en su programa de gobierno y que hoy ya está en el Plan Nacional de Desarrollo, que es lograr abrir un proceso de reforma en el sistema educativo colombiano. Yo creo que va a ser un proceso, no creo que esta ley que se va a presentar la próxima semana
el próximo lunes nos van a acompañar los compañeros de FECODE dentro de las intervenciones que se van a hacer en una audiencia pública en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes para poder revisar, problematizar, aportar al documento que se conoce hasta el momento, que es una segunda versión, y de esta manera garantizar que la reforma educativa cuente con las y los maestros y con los demás actores del movimiento educativo. Entonces, Miguel, yo diría de entrada que estamos en ese momento de reformas, donde además de los temas laborales, de los temas pensionales, de los temas de la salud, la educación ha decidido el gobierno, y me parece, para quienes venimos del movimiento universitario, estudiantil, educativo, es muy pertinente que se priorice también las reformas educativas, porque no es solamente este proyecto de ley estatutaria. Ya explicaremos. Bueno, entonces tenemos, digamos que sí hay dos agendas legislativas que están hoy sobre el tapete. Una regresiva, que es las que están expresas ahora en el proyecto de ley de la senadora Paloma Valencia, la de bonos escolares. Tuvimos una buena conversación con Gabriel en la otra cara de la moneda, en una discusión con doña Paloma Valencia sobre el particular. Creo que nos fue muy bien, Gabriel. Y en segundo lugar, pues el proyecto de ley que pretende prohibir el derecho a la protesta, no a la huelga, porque los maestros no hacemos huelga, sino hacemos paro, pero es el derecho a suprimir el derecho a todo tipo de protesta. Hay unas propuestas de carácter regresivo, y hay unas propuestas que ya una tuvo su fortuna, y es ya la ley sobre la matrícula cero. Hay una propuesta de reformar la educación superior, que ya está el texto en discusión. Pero esta propuesta, este proyecto de ley tiene una circunstancia, y es que la iniciativa del gobierno se debe plantear se debe erradicar esta semana que viene. El 7, la propuesta es que sea el 7, entiendo. Entonces nosotros tenemos pues algunas preocupaciones sobre el particular. Entonces yo creo que, porque creemos que, cuando digo nosotros, es FECODE, es decir, el Comité Ejecutivo de FECODE ha observado que el texto requiere ser fortalecido en varios aspectos, y pues no se trata de adelantar aquí el debate del lunes, pero sí hemos planteado al Ministerio de Educación de manera formal la necesidad de fortalecer ese texto, primero en el carácter de derecho fundamental de la educación, y segundo, en que no quede por debajo de las conquistas de la Ley 115 del 94 en las diferentes áreas, niveles y modales educativas que están allí consignadas. Y tercero, pues hay un tema central, aunque no es materia del derecho de la ley, que es el tema de la financiación. Pero ahí sí preguntaría, Gabriel, ¿qué impacto realmente puede tener los aportes y la audiencia pública que hagamos el lunes hacia fortalecer el proyecto antes del 7, es decir, el proyecto que finalmente se radique? Porque para nosotros tenemos más el planteamiento con otros sectores de la comunidad educativa, que pudiéramos abrir un debate mucho más amplio. Así nos demoramos en recar el proyecto, pero bueno, eso son cosas de la lucha política. Entonces miraremos si es posible, lo primero, ir más allá del 7, y si no es posible, qué efecto tendría realmente el debate que podemos desarrollar en la audiencia el lunes para que eso se vuelva un texto mucho más fortalecido. Lo primero que habría que decir, Miguel, es que todas estas reformas están cruzadas por el debate político y por el debate del gobierno y del poder en la sociedad colombiana. Creo que el afán de poder presentar el proyecto por parte del gobierno nacional, que yo creo sinceramente responde también a una opinión del presidente de la República. Eso es así, mejor dicho. Yo creo que eso es una preocupación central del presidente de la República. Y digamos, la preocupación también son los tiempos políticos, porque ya llevamos un año de gobierno. Un gobierno se pasa de 4 años muy rápido. Muy rápido. Entramos al segundo año, empieza a llegar el sol a las espaldas, y las condiciones son distintas en ese tiempo al de ahora. Y adicionalmente, porque como usted muy bien dice, este tiene que ser un proyecto que cuente con la mayor participación, con el mayor debate posible. Lo hemos planteado, y lo ha planteado sobre todo el movimiento estudiantil en el caso de la reforma a la Ley 30, sobre el cual hay que decir
el texto que existe es todavía un borrador, yo diría, muy lejano de lo que debiese ser el proyecto final. Yo creo que la audiencia va a servir para varias cosas el lunes. Primero, para sacar al debate público con mayor fuerza la opinión de sectores muy representativos. Dentro de eso yo diría FECODE, que es nada más y nada menos que la organización de las maestras y de los maestros. Creo que hay que servir de caja de amplificación de esas observaciones que tienen ustedes y que pueden tener otros sectores alrededor de esta primera versión. Ya es una segunda, digamos, en el proceso de construcción, pero va a ser la primera que se radique. Ahora, hay que decir que esta es una ley de carácter estatutario que tiene unas particularidades. Una ley de carácter estatutario es distinta a la ordinaria o un acto legislativo. Es una ley que va a exigir una condición de revisión de la Corte Constitucional. Es una ley que tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de derechos fundamentales, sobre el cual la Corte Constitucional ha producido mucha doctrina, mucha jurisprudencia. Y entonces lo que queremos es trasladar, digamos, esa mirada desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista, diría yo, filosófico, político, estratégico de la educación. Llegaríamos el 7 con este texto, y nosotros en particular, en mi caso, que participo de la Comisión Primera de Cámara, este proyecto entra por la Comisión Primera de Cámara, esperamos estar en el grupo de ponentes. Lo que voy a trabajar es por traducir los aportes que se hagan de los maestros, de los estudiantes, de los trabajadores, de centros de estudio, en proposiciones concretas, Miguel, que permitan modificar el articulado donde sea necesario. Entonces yo creo que hay que trabajar en esa lógica de abrir el debate, de enriquecerlo. Creo que ese es el propósito también del ministerio, de la ministra, y traducir eso en el articulado a través de proposiciones y de otras modificaciones que sean posibles. El Congreso, de todas maneras, pienso yo, en este caso puede tener posibilidades de construir consensos. Esta es la ley estatutaria que no va a entrar en detalles que nos gustaría que entrara en una ley ordinaria, pero el proyecto mismo dice que sobre todo porque el proyecto, que son 6 capítulos, 30 y pico de artículos, en alguna parte cuando habla de los objetivos de materializar los derechos fundamentales a la educación inicial, a la básica y media, a la educación superior, habla de unos tiempos. Para esos tiempos dice que hay que expedir una ley ordinaria. Entonces tendríamos que mirar a ver qué se hace ahí. Y paralelamente, pues tenemos que mirar lo del Sistema General de Participaciones, tenemos que mirar otros aspectos. Hay otro proyecto que es el acto legislativo de modificación del artículo 67. Entonces, yo insisto mucho en la idea de proceso, porque legislativamente hay varias iniciativas, pero también creo que el Ejecutivo puede hacer mucho sin necesidad de ley. Por ejemplo, cumpliendo con el pliego de peticiones que ustedes han presentado en los aspectos que no exigen iniciativas legislativas. Bueno, yo creo que quedan las cosas más o menos claras. El día lunes vamos a aprovechar a fondo la audiencia pública. El Comité Ejecutivo tendrá reunión en las horas de la mañana de FECODE. En la tarde, pues, se concentrará mucho más, de manera más consensuada dentro del Ejecutivo de FECODE, las propuestas que llevaremos a la audiencia pública. Creo que hay 2 etapas importantes que ha planteado Gabriel. Una es lo que se pueda resolver de manera previa a la radicación, y lo otro, lo que va a ser parte ya en el proceso de discusión parlamentaria una vez radicado el proyecto. En las 2 se pueden intervenir, por supuesto que siempre será mejor intervenir previamente para que los asuntos posteriores queden claros. Segundo, creo que está clara el sentido político en favor del derecho a la educación que tiene la iniciativa del gobierno, y creo que eso es. Tercero, compartimos una cosa. Una de las observaciones es que el proyecto se mete en algunos detalles que no corresponden al carácter de un proyecto de ley estatutaria. Es decir, y si usted mete en un detalle, pues termina como respuesta, o se quita de eso
o se termina poniendo la contra en el mismo texto y se vuelve un texto muy largo. Por ejemplo, en alguna parte del proyecto asume o acoge una propuesta de carácter de orientación pedagógica y eso es parte de las discusiones pedagógicas que no se pueden convertir en parte de una ley fundamental. Entonces, esto es un clave, es decir, que un proyecto de ley, en este caso de ley estatutaria, es una cosa muy sustancial, muy esencial y que hay que pues tratar de suprimir pues lo que corresponde, como ya lo ha explicado Gabriel, a una ley ordinaria y que además se evite pues presentarse a interpretaciones o a elevar a categoría de ley y de derecho fundamental concepciones pedagógicas que son materia de la libertad de cátedra. Bueno, Gabriel, creo que nos vemos el lunes y muchas gracias por todo este espacio, muchas gracias por el apoyo en el desarrollo del paro nacional del magisterio, en el apoyo en las discusiones frente a los proyectos de ley que pretenden suprimir el derecho a la educación y por supuesto aquí estaremos conversando y no sé si quieran algún cierre en este momento, antes de Pues que me... en primer lugar agradecerte la invitación, en segundo lugar invitar a los maestros y a las maestras para que conozcan el proyecto y se pueda canalizar a través de ustedes, los dirigentes, los aportes que consideren pueden ayudarlo a mejorar. En tercer lugar, decirles que todo esto está en el contexto de una batalla política, que ustedes lo han sabido explicar. Hay una idea también de colocarle a el ánimo reformista de este periodo de la historia nacional para recuperar derechos unas contrarreformas. Y hemos visto cómo el Centro Democrático, cómo Cambio Radical están en función de una campaña de ofensiva, de mentiras, de generar confusión, desconcierto, desánimo en la gente contra este proceso de cambio, un proceso además que es histórico. Yo lo que quiero decirles es que la reforma educativa, la reforma laboral, las reformas para la paz, todo lo que ayude a conquistar derechos será posible si, solo si hay respaldo popular. Tenemos un presidente que tiene la voluntad política, tenemos, a pesar de las limitaciones, unas vocerías en el Congreso, tenemos unas organizaciones, pero realmente las reformas que son el cambio dependen de ustedes, de los maestros y maestras, del pueblo colombiano, para que tengamos esas mayorías que en últimas definen los contenidos y las reformas. Entonces, esa es la invitación y con mucho gusto siempre estaremos contribuyendo a la reflexión en este espacio y en otros. Bueno, creo que el sentido está muy claro. Invito a los compañeros y compañeras a leer la columna que hoy publicó el rector de la Universidad Pública Nacional, el compañero Alejandro Álvarez, sobre el particular. Tenemos también nosotros una serie de fuertes reparos al texto, pero más con el ánimo, por supuesto, de complementarlo y de fortalecerlo. Y en ese orden de ideas entendemos la voluntad que hay, tanto de la bancada nuestra en el Parlamento como del Gobierno Nacional para que esto se pueda incorporar antes de la radicación, que sería lo óptimo en este caso, y que aspiramos a que sea así. Ya ha explicado Gabriel los tiempos que tenemos en la lucha política, cada vez más complicada, por supuesto, y movilización social para las reformas sociales, para la transformación que requiere la educación. Y en ese sentido, más de movilización social, necesitamos también respeto a la institucionalidad, no los golpes de Estado. Y el 27 de septiembre a las calles, ¿no, Gabriel? A defender pues las reformas. A defender las reformas porque sin pueblo no hay reformas. Así es. Bueno, Gabriel, muchas gracias porque ya Ivy me van a regañar en el comité editorial. Chao. Gracias, Gabriel. Un abrazo. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Gabriel. Era Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, integrante de la Comisión Primera, y Miguel Ángel Parto Romero, secretario de Prensa, Propaganda y Publicaciones de FECODE. Bueno, seguimos entonces con nuestro acostumbrado e importante Informe Capital. Informe Capital, la actualidad del magisterio bogotano. Bueno, entonces... Hola Ivy, muy buenos días. Buenos días a los maestros y maestras
en el Distrito Capital y en Colombia. Tenemos un informe bastante sustancioso y quiero comenzar pues haciendo un reconocimiento a las personas que apoyaron el paro de 24 horas del miércoles anterior. Fue muy importante en el sentido de que logramos varios impactos, varias cosas que hay que destacar. Ese día hubo una reunión del Comité Ejecutivo de FECODE, la presidencia, la dirección de la ADE, con la fiduprevisora, cosa que pues reabre la posibilidad de una interlocución para corregir las cosas que históricamente han venido fallando. En esa reunión se acordó tener una mesa técnica entre fiduprevisora y la ADE el próximo 8 de septiembre. Entonces, allí tendremos la oportunidad de expresar cosas referentes a algunas situaciones que vienen, que no han funcionado bien, como por ejemplo todo lo relativo al sistema humano, que es el sistema pues de nómina. Tenemos grandes reparos con el tema de la expedición de los certificados de discapacidad para las personas que tienen esa condición y que definitivamente no lo han podido tramitar, entre otras. En segundo lugar, derivado del paro, pues hay que registrar que el país se puso a pensar y a hablar sobre los bonos escolares. No podemos tragar entero, y disculpen la expresión, pero hay que meternos a fondo en ese debate para estar no solamente al tanto, sino para tomar una postura crítica sobre ese asunto. Y tercero, pues, en definitiva, seguimos defendiendo el derecho a la protesta, el derecho a la asociación, el derecho a la manifestación pacífica, que son derechos constitucionales y que no se nos puede, de los cuales no se nos puede privar. Con relación a lo de Bogotá, pues bueno, en lo más reciente que hemos visto, ahí se han manifestado desde las localidades problemas con las horas extras. Lo dijeron en los comités locales que tuvimos entre la semana antepasada y esta que termina, como consecuencia del déficit presupuestal para las horas extras, suceden cosas tan graves como, por ejemplo, el cierre de jornadas nocturnas, porque muchos de los maestros y maestras de las jornadas nocturnas son pagos con horas extras, ni siquiera tienen la condición de provisionalidad, o sea, no abren provisionalidades para eso, sino que lo pagan con horas extras. Entonces, pues hay nocturnas que dejaron de funcionar, lo mismo que proyectos como Aprobar. En conversación que tuvimos con la Secretaría de Educación, nos aseguran que la próxima semana se restablece la bolsa de horas extras con alrededor de 8.000 millones, de 12.000 que se necesitaban. El reporte era de 12.951 millones para las extras, para cubrir proyectos en todas las localidades. La Secretaría dice que apenas dispone de 8.000 y que los ponen, digamos, esa disponibilidad ya estará la siguiente semana que comienza. Por otra parte, pues bueno, tenemos la reactivación, como habíamos venido comentando, con relación al pliego de peticiones, dos cosas. La primera es que seguimos esperando los buenos oficios del Viceministerio de Relaciones Laborales, del Ministerio del Trabajo, para la etapa de mediación. Entre tanto, pues hemos venido trabajando en unas mesas técnicas que venían de los acuerdos de 2020, principalmente las de provisionales, la de jornada única y la de educación inclusiva. Con relación a las provisionales, por ejemplo, debemos comentar que nos han dicho que ya esta semana que comienza también se expedirá la circular sobre con las orientaciones para los maestros y maestras que están en algunos de los casos de retén social o de estabilidad laboral reforzada, que son los casos de padre o madre cabeza de familia, los de enfermedad catastrófica, entre otros. De manera que tenemos que estar pendientes. La próxima semana se emite esa circular. Y por otra parte, pues hemos dicho que mientras sucede la entrada de maestros y maestras de concurso, hasta que no se surtan esas provisionalidades, esas vacantes, pues los maestros y maestras en Bogotá, que son provisionales y que han estado siendo desvinculados por diversas razones, deben pues ser reubicados.
Otro es el debate acerca de los proyectos y todo eso que hemos hablado en emisiones anteriores, pero hemos dicho, por favor, reubiquen a las personas que han venido siendo dejadas sin trabajo en calidad de provisionales por diversas razones y que habiendo la vacante, pues no los reubican. Entonces, reubíquenlos mientras se da lo del concurso. Con relación a la mesa de inclusión, que también es una conversación que se ha reactivado entre la ADE y la Secretaría de Educación, pues vamos a tener una reunión el próximo lunes 4 de septiembre, desde las 6 de la tarde. Es un encuentro de la Junta Directiva con las redes locales, las redes de saberes específicos y la red distrital de docentes de apoyo pedagógico a los estudiantes con discapacidad, para revisar sus condiciones laborales y para mirar propuestas de atención pedagógica a esa población con discapacidad. Pues acudimos a estas redes, que son quienes están manejando el tema, quienes saben del asunto. Por otra parte, con relación, hay otra información sobre formación docente. Esta semana hubo reunión del Comité Distrital de Formación Docente. Estamos próximos a una nueva convocatoria. Va a haber convocatoria 2024-1 y es muy importante estar atentos porque no solamente se va a abrir la financiación, sino que se abren nuevas modalidades, como por ejemplo, la primera, que van a financiar estudios posgraduales a personas que están por iniciar un programa posgradual, no necesariamente ligado a la oferta de la Secretaría de Educación. Sí debe cumplir unos requisitos, claro, van a salir en los términos, pero es nuevo esto de que a una persona que ha escogido un programa se le financie, no necesariamente atado, como decía, a la oferta de los oferentes que habitualmente maneja la Secretaría de Educación. Y en segundo lugar, una financiación para maestros y maestras que están cursando sus posgrados en el exterior, que los pagan con sus propios recursos, también se va a tener en cuenta para incluirlos en esta convocatoria. Entonces es muy, muy importante. Por último, pues decirles que el martes próximo tendremos Asamblea General de Delegados y Delegadas. Estamos trabajando en los temas de revisando en el plano nacional de las reformas del cambio, en lo distrital el asunto político. Ya comentábamos también en la emisión anterior que hemos estado trabajando las propuestas en educación con la campaña de Gustavo Bolívar y seguiremos aportando en ese sentido. Y es bien importante meternos en el debate. Y quiero decir lo siguiente, los días 18 y 19 de septiembre tendremos de nuevo jornadas pedagógicas distritales. Es muy importante seguir avanzando en dos sentidos. Uno, seguir abordando el tema de los ambientes escolares deteriorados y la violencia en las instituciones educativas. Recientemente ha habido una ola de un incremento notable de agresiones contra docentes, aparte de todos los casos de violencias y circunstancias que debemos atender. Y a eso hay que ponerle mucho cuidado. Dos, meternos como comunidad docente en el tema político en Bogotá. La garantía de la financiación de la inversión social en educación por parte del próximo alcalde es un tema que nos toca directamente. Entonces, en esas jornadas pedagógicas, pues con muchísimo gusto el equipo de Renovación Magisterial, desde la Secretaría General de la ADE, estamos con toda la disposición de acompañarles para que nos inviten. Tenemos el tiempo, la disposición, las ganas y la información suficiente para poderles acompañar. Y cierro con la invitación a salir decididamente el próximo 27 de septiembre a esa movilización nacional por las reformas del cambio. Nosotros no podemos ser ajenos y ajenas, porque la cuestión de la educación siempre dependerá de decisiones políticas, como tantos otros aspectos en la vida del país. Entonces, cerrando aquí, les envío un gran abrazo, un excelente resto de fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Un abrazo inmenso. Igualmente, Andrés, muchísimas gracias. El 27 de septiembre, entonces, como dices, es responsabilidad de todos nosotros. Y vamos ahora con Encuentro con la Comunidad Educativa y el Magisterio. Nunca perseguí la gloria. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Movilización social por las reformas sociales y derechos.
caminos sutiles. Bueno, recibimos entonces a Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Prensa, Propaganda y Publicaciones FECODE. La contundencia del paro del magisterio puso a debatir al país sobre la educación y salud. Miguel, nuevamente muy buenos días. Bueno, Ivy, nuevamente buenos días. Bueno, entonces, tú lo acabas de decir, fue muy contundente el paro nacional del magisterio del pasado 30 de agosto. ¿Cuál es el balance entonces, Miguel? Bueno, el balance es muy positivo. Yo creo que el balance, además de la movilización tan enorme que hubo en las calles por parte del magisterio, como ya lo resaltó nuestro compañero Andrés Ballén, pues también tiene un propósito. Yo creo que el balance más importante, hay que decirlo, el país habló sobre el tema de la educación y sobre el tema de la salud. Es decir, FECODE logró que ese día y el día previo y un poco el día posterior al paro, el paro nacional pusiera al país a hablar sobre el tema educativo. Y creo que esa es la respuesta al señor viceministro que nos decía que sería otra forma. Pues bueno, nosotros logramos en un día que el debate, por ejemplo, sobre los bonos escolares, el proyecto de ley de los bonos escolares se pusiera al orden del día. Eso fueron entrevistas, invitaciones, discusiones y bueno, incluso la Blue Radio inició una encuesta nacional diciéndole a la población que si quería o no los bonos escolares, llevaban el 70% y después del paro y con el paro, el 70% dijo a la Blue, no señores, no puede haber proyecto de ley de bonos escolares. Es decir, eso bien vale una misa y creo que fue muy importante el tema. Y creo que ahí está el resultado claritico. Un reconocimiento, repito, a todas nuestras filiales que estuvieron en las calles, de los gobiernos de Cundinamarca aquí que se hicieron una enorme movilización, casi 3.000 personas, y en la videoprevisora a los compañeros de la ADE que también lograron, como ya dijo Andrés, que en la videoprevisora ahí sí pudiera atender al Comité Ejecutivo de FECODE y a la Junta Directiva para mirar las cosas. Allí les dijimos, señores, tengan en cuenta que nosotros venimos aquí pues a que ustedes hagan el papel de hacer cumplir los contratos, pero también tengan en cuenta que nosotros estamos y vamos a estar vigilantes sobre los 13.5 billones de pesos que vale la nueva contratación que empieza a partir del 1 de noviembre para la salud de los maestros y maestras y familias. Y por primera vez, IBI, 4 billones de esos 13.5 van a ir para la salud y la seguridad en el trabajo. Luego, entonces, bien por el paro, valió la pena y estamos entonces adelante en eso. Es decir, balance positivo y nos preparamos para las movilizaciones del próximo 27 de septiembre. Miguel, ¿qué reuniones tuvo FECODE con el gobierno sobre la implementación de los acuerdos suscritos, ¿no? Ascenso, formación y formación docente. Bueno, hubo, en primer lugar, sí hubo una de las reuniones que hay que destacar es precisamente la reunión que se hizo sobre el tema con el gobierno nacional y con el ministerio. En primer lugar, pues en la cual nosotros reiteramos como FECODE la exigencia sobre el retroactivo a los colegas que ascendieron al curso de formación correspondiente a la tercera corte. Es decir, esto es una insistencia, este es un acuerdo, el gobierno está comprometido y lo que ya no es un problema de plata según el gobierno, sino es un problema que fundamentalmente tiene que ver con el tema del sustento jurídico para el pago de estos recursos. Segundo, está para firma los actos administrativos que incluye el 0.4%, que es lo que corresponde a la nivelación salarial para el presente año. Y en este proyecto también se va a incluir de acto administrativo lo que corresponderá al incremento de la bonificación pedagógica para el próximo año. Recuerden ustedes que en los acuerdos logramos que se pase del 17 al 20% la nivelación salarial en estos 3 años, incluido el presente año, 0.4%, 1%, 1.6%
2023, 2024 y 2025 por encima de los decretos de salarios que se emitan durante estos próximos, los siguientes 2 años, y que la bonificación pedagógica pasará del 19% de un salario que existe actualmente a el 24% en el 2024 y posteriormente en el 2025 pasará al 29% hasta llegar al 2026 esa bonificación pedagógica hasta el 35%, que es el límite pactado para la bonificación pedagógica. Esta bonificación pedagógica, recuerden que tiene una característica, es una bonificación pedagógica que pese a su nombre tiene efectos salariales y es base de liquidación para la pensión. Luego, siempre que hagamos los cálculos, compañeros y compañeras, tendremos que tener en cuenta que lo que ganemos de esa bonificación pedagógica también se suma al incremento salarial. Entonces, porque usted divide, por ejemplo, el 19% dividido en 12, y eso es salario. Entonces, Claro. y lo mismo el próximo año, cuando usted de 24%, ¿sí?, de un salario mínimo, si usted lo divide en 12, pues eso tiene impacto en el salario, más en la nivelación salarial, que el próximo año será, como ya dije, 1% adicional, más el 1.6% del IPC sobre el IPC que se logró en la negociación. Entonces, el 2024 empiezan a mirarse en estos, y ese acto administrativo está para firma, que es lo que nosotros queremos aquí insistir. En tercer lugar, el tema de la formación docente. Ustedes saben que en los acuerdos logramos el apoyo financiero a 25.000 programas de pregrado y posgrado para este periodo. Entonces, se empezó a discutir cosas que a nosotros nos interesan y han sido de experiencia. Aquí está Jairo, está Andrés. Para nosotros es absolutamente clave, en primer lugar, pues que se establezcan los criterios para que sea una formación que tenga en cuenta la diversidad del territorio, como lo dicen los acuerdos, y por supuesto también nos interesa, y por eso se solicitó en esa reunión que se nos permita pues tener en cuenta algunos elementos. Nosotros, algunas informaciones, nosotros lo que vamos a insistir allí, también compañeros y compañeras, es que también se haga, esto lo vamos a proponer en el Ejecutivo del lunes, que haga unas propuestas sobre cuántos de los programas de formación pactados con Duque en el 2019 y en el 2021, que fueron 11.000, se han cumplido. Y en orden de ideas también para nosotros va a ser muy importante entrar en otra discusión, que las convocatorias a esos apoyos sean convocatorias con criterio académico, porque durante el lapso de Duque las convocatorias se hicieron con criterio muy poco académico, eran de sujeción y además tenían unos criterios en la cual elevan a la categoría de pares académicos a los rectores que pueden tener la capacidad, pero no se les puede sobrecargar el trabajo. Y segundo, pues nadie es experto en todas las materias. Entonces, digamos, hay que mirar el tema de las convocatorias, hay que discutir temas como los reconocimientos, es decir, en Bogotá logramos las comisiones de estudio para los 1278, pero eso no existe en el resto del país y uno no puede hacer un doctorado, por lo menos todo el tiempo el doctorado, sí, comisión de estudio. Entonces son temas que hay que discutir en este proceso. Nosotros tenemos una gran experiencia que ha sido la de Bogotá y creemos que debemos apoyar ese proceso de experiencia a nivel nacional. Y eso es lo de formación. Y lo de ascensos, que yo sé que está, pues allí lo que hemos solicitado, primero, ratificar el criterio que este semestre sale el cronograma y se fijan los criterios para los instrumentos, cómo van a ser los ascensos. Y lo segundo es que nosotros hemos pedido una información que nos permita caracterizar en este momento cuántos maestros, bueno, maestros sí sabemos cuántos, 126.000 más o menos, pero cuántos, en qué títulos ya tienen, porque eso ha variado con respecto a hace unos años. Ya hay más maestros con más maestrías, etcétera. Un poco el tema de la georreferenciación, por supuesto, que para nosotros es absolutamente importante para tener en cuenta cuántos maestros que están para ascensos están en este momento en el proceso del concurso docente. Es decir, necesitamos una información para que seamos asertivos y certeros al momento de poder trabajar en la convocatoria y en unos criterios que nos permitan saber
cuáles van en la primera corte, segunda corte y tercera corte, porque los 126.000 maestros, el acuerdo es que asciendan en 3 cortes durante los próximos 3 años. Y en ese sentido, habrá que fijar criterios, quiénes van primero y quiénes van después. Así pues nos parezca difícil, pero no tenemos alternativa. Así es. Miguel, en un minutito, cambiando de tema, es que me enteré que la Secretaría de Prensa de FECODE tiene un gran evento, que está preparando un gran evento. ¿De qué se trata? En un minutito. No, es un evento muy importante, es el Encuentro Nacional de Secretarios de Prensa de FECODE, de las 34 filiales, con sus equipos de comunicaciones, o por lo menos un representante, y vamos a hacerlo conjunto con los jefes de los departamentos de comunicaciones de las subdirectivas de la CUT. El propósito va a ser el propósito de cómo lograr, ¿sí?, que todo esto que hace FECODE, que hace la CUT, que hacemos, todo esto que planteamos en defensa del derecho a la educación se vuelva un tema público y que las posiciones sean defendidas no solamente por los maestros y maestras, sino por la comunidad educativa y académica en general, porque pues en el debate que tenemos necesitamos mucho argumento, pero también necesitamos que ese argumento se pueda expresar de manera muy sencilla, rápida, sintética, de un maestro en 30 segundos que lo entrevisten en una manifestación, a una intervención que uno tenga tiempo de 2 horas en algún panel. Entonces digamos que este es un asunto clave para nosotros. Van a estar personas muy importantes, está Patricia Lara de Cambio, va a estar Sanín, el compañero Sanín, Luciano Sanín, debido a la ciudadanía, va a estar Ramón Jimeno, un reconocido comunicador, libretista, es decir, va a estar muy interesante. Pues no podemos invitar a todo el mundo, pero se trata de que también la tarea que estamos haciendo del comité ejecutivo sea conocida por todos y todas. Claro que sí. Bueno, Miguel, hemos llegado al final de nuestro programa. Te agradezco tu participación, como siempre. Eres gran protagonista de nuestro programa de Encuentros Pedagógicos, la radio revista de Renovación Magisterial. Un abrazo inmenso para ti. Quiero saludar en el cumpleaños en su cumpleaños a nuestros amigos integrantes de Renovación Magisterial, a Camilo Andrés Julio. Un abrazo inmenso por tu cumpleaños, por esa labor tan hermosa que haces ambientalista, ¿no? En bici, que es tan bonito y que ha ganado tantos premios. Y a Claudia Díaz, un abrazo para ti por tu fuerza, perseverancia y valentía aquí en tu cumpleaños. Bueno, rápidamente quiero invitarlos a la 10ª Asamblea Pedagógica que se realizará el 3 y 4 de octubre en la ADESUR, y al programa que tiene su emisión ahora a las 11 de la mañana de Magisterio al Día, donde estará, pues obviamente, Miguel Ángel Pardo Romero. Agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, al director Jairo Castro Ballesteros, al productor Sergio Camilo Castro, en lengua de señas, con Paula Carvajal. Un abrazo para ti. Y recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana por Facebook de Renovación Magisterial. Les habló Ivy Andrea Poveda. Que tengan un bonito día. Miguel, ¿algo para decir para cerrar? No, un abrazo a todos y todas. Nos vemos el 26 a las 11 de la mañana, Magisterio al Día. Se consigue por el Facebook Magisterio al Día, nuestro programa hermano que se emite desde Girardot, nuestro territorio a la altura del Río Grande de la Magdalena. Hay emisión hoy, 2 de septiembre, a las 11. Sí, a las 11 de la mañana, hoy, 2 de septiembre, como todos los sábados, y el enlace es el Facebook de Magisterio al Día, allí lo pueden captar. A todos y todas, muchas gracias, y próximamente hablaremos de un trabajo muy importante que es el fortalecimiento de la Unión Sindical de Directivos Docentes, USDE, filial de FECODE. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.